what's in a kiss? Have you ever wondered just what it is? Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Geopolítica Cuántica. Y hoy contamos con la presencia de Also. Hoy vamos a retomar otras entrevistas que hemos hecho anteriormente sobre el mundo de detrás de lo aparente. Also forma parte de un proyecto del que forman parte muchísimas personas y la idea principal de este proyecto detrás de lo aparente, que nace de una información que empieza a desvelar Morfeo de Gea desde Argentina, la idea principal es que aflore una información que ha estado vetada para la mayoría de la humanidad durante miles y miles de años y que abarca todos los campos, que abarca todas las áreas de la historia del ser humano y de nuestro presente. Entonces Also colabora, por ejemplo, en Detrás de la Aparente Televisión con su sección Pulso Social. Aquí en este canal ya hemos entrevistado a Fran Mateos, a José Manuel de Ateamira. Y bueno, pues hoy contamos con Also. Muchas gracias por atender nuestra llamada y nuestra invitación. Muchas gracias a ti. Y bueno, la idea es seguir un poco en esa línea de estimular la duda, sobre todo la duda, y estimular la investigación en las personas. No hace falta que uno sea un erudito, ni sea periodista, ni investigador, ni trabaje en un medio de comunicación para tratar de empezar a escarbar, de curiosear y entender que la realidad va mucho más allá de la que nos han contado y la que percibimos. Así que Also, muchas gracias de nuevo. Vamos a entrar en materia. Entrando en materia. Entonces, si quieres hacer algún comentario previo al inicio de la entrevista. Sí, solamente añadir que estoy totalmente de acuerdo con la parte final tuya en la que comentas que no hace falta ser un erudito ni nada por el estilo para poder embullirse, ¿no?, en el camino de la búsqueda y consecución de la consciencia. Y lo digo porque muchas veces cuando nos ponemos a ver alguna ponencia en internet, sí, algún conferenciante, ¿no?, pues son presentados y pues tienen unos currículums que ¿para qué, no? Hace poco vi Baselga, ella es... ¿cómo se llama esta chica? Pilar Baselga, ¿no? Ponencia espectacular. Y bueno, cuando la presentan, pues el currículum es inacabable, claro, ¿no? Y bueno, yo no. Yo como hay por ahí un comentarista en el blog, yo soy uno más y del montoncillo, y lo único que bueno que me lo creo, que sé que lo que hay detrás de las apariencias es la verdad verdadera, no lo que aparenta, y me lo creo y me va bien, y aquí estoy por genial, eso, porque me lo creo, sí. La idea, pues es, hablaba antes de estimular un poco la duda, estimular la curiosidad, pero hombre, también va dirigida a personas que aunque no se hayan metido en nada, pero sí que sientan que hay algo más de lo que nos han contado, hay algo más de lo que percibimos, y bueno, pues es estimular un poquito y ayudar a curiosear. Entonces, claro, si quieres, vamos empezando. Sí, claro, hay una responsabilidad, ¿no?, en cada cosa que hacemos, de eso se trata. Y claro, como en principio empezamos como conferenciantes, como te digo, te comentaba antes, ahora lo denominamos charla, ¿no?, pero que charlemos. Exactamente. Bueno, pues aquí estamos, así que no creo que sea muy complicado el que podamos hablar, quiero decir. Por supuesto. No tiene por qué ser algo ahí tedioso para personas que no tienen mucho contacto con estos temas, y ahí está la responsabilidad, ¿no?, en conseguir, ¿no?, una conexión con quien sea que esté viendo o vaya a ver, mejor dicho, la charla, porque es fácil conseguirlo en tanto en cuanto uno sea neutro, esté bien equilibrado y intente parar ese péndulo que claro, nos dualiza continuamente, ¿no? Cuando sacamos la información desde el equilibrio es más, llega más.
Así Totalmente que de acuerdo. empezamos cuando quieras. Y sobre todo, pues bueno, no, yo desde luego con el canal no pretendo nunca sentar cátedra ni decir que lo que se transmite es a la gran verdad. Simplemente yo creo que con estimular la duda vamos avanzando. Hace poco me enteré de qué es lo que significaba sentar cátedra, que no lo entendían. Cuéntanos. Fue en una discusión, además, en casa, ahí estábamos todos los hermanos y estábamos debatiendo arduamente ahí algo, y salió esa frase, ¿no? El sentar cátedra, y yo pregunté, ¿no? ¿Y qué significa sentar cátedra? Y claro, como tú dices, no podemos pretender que lo que nosotros decimos es como son las cosas, porque ni mucho menos, nada más lejos de la realidad. Es un problema que en el blog es recurrente, ¿no? Muchas personas, a la hora de expresar lo que sienten desde una sensación de crítica, creen que lo que estamos diciendo, lo que estamos afirmando, lo hacemos desde el hecho de que es una verdad absoluta, cuando mayormente simplemente es una verdad personal, subjetiva, una verdad de cada uno. Hay dos o tres que comparten la misma verdad, pues mejor todavía, deben de estar en sintonía, pero es su verdad y nada más que su verdad, no es la verdad. No, esa la formamos entre todos, lo que viene siendo la realidad general, ¿no? Entonces, claro, es interesante estar en equilibrio, tranquilo, y no salirnos ahí de ese centro que nos permite, pues, absorber todo con mayor claridad, con mayor efectividad. Bueno, me parece muy interesante tu puntualización porque precisamente es del respeto a todos y desde lo que resuena en cada uno. Porque si vamos anulando las verdades de los demás y, como decíamos, sentando cátedra, yo me he encontrado en alguna ocasión, pues si personas que a lo mejor han estado en el mundo de la política, en el mundo del sindicalismo, de repente pues han pasado al mundo de lo que se llama la teoría de la conspiración, y desde ese punto de la teoría de la conspiración pues te encuentras a lo mejor a veces actitudes personales como de superioridad. Claro, ahora problemático. yo sé más que el que estaba antes en el sindicato conmigo, yo sé más que el que está en el partido conmigo, o yo sé más que mi padre y mi madre, que son muy incultos. Sí. Y al final caes, o uno puede caer en algo peligroso, y es creerte que estás por encima, ¿no? Sí, porque accedes a informaciones alternativas, o más heterodoxas, o más extrañas. Ese es el fallo, es uno de los temas que seguramente tocaremos, lo que da la falsa o la ilusión de jerarquía, ¿no? Esa sensación errática o ilusoria que se tiene sobre ese concepto, el que hace que uno de repente se vea fagocitando ahí a los demás, ¿no? Y tú no sabes, o yo sí sé y tú no, ¿no? Claro. En fin. Eso es interesante y lo tocaremos. Bueno, pues para ya entrar en materia de verdad. En materia de verdad. A ver, así, por las buenas, hay un tema que a mí me apasiona, Also. Morfeo lo ha tocado, hay un artículo, por ejemplo, de Morfeo que se llama ¿Quién es quién? A mí me parece un tema apasionante si somos capaces de ver que hay vida más allá de un gobierno. Es decir, pues hemos crecido con la sensación de que el poder lo tiene un gobierno político, lo tiene un presidente de un gobierno, y que bueno, que puede incluso tener errores, algunos será malo, pero bueno, ahí nos quedamos, nos han enseñado eso. Evidentemente, para mi opinión, hay mucho más allá de esos gobiernos. Entonces, se nombra mucho el gobierno secreto, el gobierno oculto, el gobierno en la sombra, el gobierno invisible. Sí. Hay libros excepcionales y autores excepcionales al respecto. Yo, por ejemplo, hay un libro que se llama El gobierno invisible, de Bruno Cardeñosa. Por ejemplo, lo recomendaría para introducirse en la cuestión. No lo conozco. Pero sí me gustaría que nos hablases un poquito de lo que para vosotros es el gobierno secreto y esa idea de que la Tierra es presa de un embrujo. La fascinación. Cuéntanos esas esferas de poder, esos círculos de poder, que hay más allá de un gobierno nacional, ¿no? Como por ejemplo aquí un gobierno del PP o del PSOE. ¿Qué hay detrás? Bueno, primero, los países, podríamos decir que no son países como tal, son corporaciones.
vamos a comentarlo todo el rato, pero hay que investigar. El que quiera conseguir sus certezas, porque no vamos a tener tiempo de estar continuamente poniendo pruebas, nombres y demás encima de la mesa. Lo que queremos es acentuar un poco la duda de las personas. Pero los países son corporaciones. Y como corporaciones funcionan. Es algo que ya sabemos y hemos comprobado. Entonces, cuando me preguntas por el gobierno secreto, ahí lo que ocurre es que hay como una especie de gerentes de corporación que regentan todas las corporaciones, todos los países. Ese es el gobierno secreto. Lo voy a explicar. Pero esto tiene que ver todo con todo y hay que retomar otras cosas. Pero bueno, tenemos el asunto de los 11 de Sion, ¿no? No sé si alguna vez lo has oído. Los 11 de Sion hacen referencia a las 12 tribus de Israel, menos una, porque son 12 y yo te he dicho 11. Y esto también hace referencia al pacto de Moisés con Baphomet, en el que a Moisés se le entrega el algoritmo completo de control y manejo de la realidad subjetiva de la unidad de carbono. ¿Qué es esto? Le dan el control, ¿no? A Moisés se le da el control de esta realidad que percibimos y como Moisés pertenece a una de las 12 tribus de Israel, pues todo este conglomerado de información que te permite controlar el mundo se reparte entre las 12 tribus, vamos a explicarlo así, más coloquial. Se reparte pero no funciona, guerrean, como en Juego de Tronos, por el trono, porque claro, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, y yo me imagino que tener al lado la posibilidad de controlar absolutamente es tentador. Pero bueno, el caso es que hay un momento en el que convenientemente a la tribu de Leví, que es a la tribu de Moisés, se le ocurre un plan para, digamos, parar todas estas guerras que estaban teniendo las 12 tribus de Israel, y crean un plan en el que ellos van a ser los depositarios, los levitas, la tribu de Moisés, van a ser los depositarios de todo el conocimiento que tiene este regalo de Baphomet para controlar el mundo. Bien, se lo quedan los levitas, a cambio de que a las 11 tribus restantes se las entrega el mundo entero. Entonces, este pacto se realiza en el Monte Sión, tiempo después, evidentemente. De ahí los 11 de Sión. ¿Y por qué te cuento esto preguntándome el tema del gobierno? Por el hecho de que todas las corporaciones, como te he dicho, tienen un regente que controla el buen funcionamiento de la corporación. Los 11 de Sion existen en todos los países, más bien occidentales, pero yo creo que a día de hoy, yo creo que en todos los países del mundo. Es decir, en España hay 11 personas, cada persona representa a una tribu de las 11 de las tribus de Israel, y se encargan a través del funcionamiento de los lobbies, por ejemplo, de la misma manera en la que funciona un lobby de presión, extorsionando, se encargan de generar las directrices y demás necesidades que han de ser realizadas por un país. Pero en todos los países. Morfeo de Gea publicó las 11 personas que forman los 11 de Sion de Argentina, y son personas tipo, no sé, cónsul de la embajada de tal, ese tipo de títulos que tienen a nivel casi como administrativo. Algunos son ya más a nivel político, pero son muchos títulos que te aburres de nombrar quiénes son, y luego al final no sabes ni quiénes son, pero no son personas públicas, verdaderamente públicas, como un concejalo o algo así. Y son personas influyentes, son personas muy influyentes y consiguen gobernar. Claro, en este tema tenemos que tener en cuenta quién es quién, en este conglomerado de
funcionamiento, no sabría cómo decirlo, ¿no? Esta corporación está formada por varios estratos, varias capas, ¿no? Lo que denominamos los del primer círculo, el segundo círculo de poder y demás. Y a través de esta organización es como desde el círculo más interno, los 11 de Sion, podríamos decir, el círculo más interno no son los 11 de Sion, es el inmediatamente, el siguiente, ¿no? Casi el segundo, porque el primero es el poder jesuita, que es el que está en contacto con lo inmediatamente externo a lo material, ¿no? Los amos, o los creadores. Son los mismos para la unidad de carbono. Para el ser no, pero para la unidad de carbono los Anunnakis son los creadores y son también los amos. Y no pertenecen a esta realidad, y quien tiene contacto con ellos pues son este círculo interno primario comandado por el Papa Negro y demás congregaciones. Sí, exactamente. Porque si me permites hacer como un listado, porque a mí sí me gustaría que Habláramos de ellos. que se escuchase por lo menos el listado, ¿no? Bien. Porque el artículo de quién es quién... ¿Pudiste leerlo? Lo he leído, Entero. sí. Entonces hiciste bien los deberes. Sabes que es un artículo que no aparece entero en principio. Yo he leído hasta donde he llegado, no sé si lo he leído entero o no Sí. lo he leído entero. Yo creo que sí, pero no te acuerdas lo que debiste de hacer, darle No. sombra para que el No. brillo dejara de enceguecernos. No recuerdo. Sí, es un artículo que está un cacho y el resto está en blanco. Ah, vale, lo recuerdo. Lo recuerdo perfectamente. Muy bien. Yo lo que me llama mucho la atención, y nombrando a los estratos o nombrando a los personajes, creo que es una forma de estimular a la gente también, por si quiere investigar. Bueno, Porque- sin ser tal vez muy exactos, lo hacemos en un momento. Hablamos de círculos de poder, ¿te refieres a ellos? Claro, ahí se habla de los creadores, Sí. los amos que dejan los creadores, es decir, hablaba Anunnakis, Bueno, vale. luego cómo crean a los grises, Sí. cómo los grises tienen unos intermediarios que son los famosos hombres de negro, Ujú. que contactan a su vez con los jesuitas, que son los programadores, el Papa Negro, los jesuitas. El grupo más importante de todos estos grupos que hablas de poder, el grupo más importante son los jesuitas. Vale, y cuando hablas del Papa Negro, Es la cabeza de ese grupo tan importante. digamos el jefe de los jesuitas, Es el es el Papa que se llama el Papa ¿Por qué Negro? le llaman el Papa Negro? Porque su vestimenta es similar a la del Papa, pero de color negro. Por eso es el Papa Negro, no tiene nada que ver con la etnia. que fue muy gracioso ver Sí, cómo porque- mucha gente esperaba en esta última programación del Papa Que al saliese Papa Negro de la profecía uno aquella, africano, ¿no? y que fuera, Uno "No salga negro". este y nos ha caído la negra, ya está. y sin embargo este hombre, el Papa Francisco, es jesuita. Es que es la primera vez que un jesuita es el jefe de la Iglesia Católica. Ten en cuenta que hubo un cisma en su momento, una separación entre la Iglesia Católica, que tiene sus propios cismas entre conservadores y ortodoxos, o como siempre, pero bueno, con los jesuitas. Una problemática X que hace que haya una separación entre la Iglesia Católica y los jesuitas. Sabes que hay un mogollón de órdenes franciscanos. Los jesuitas es una orden que estaba absolutamente separada de la Iglesia Católica en un momento determinado. Y por eso es la primera vez que un jesuita es el jefe de la Iglesia Católica, es Papa. Entonces es como que estos dos grandes poderes se han unido, dándole, digamos, el poder al Papa que tienen ahora. O sea que los jesuitas tienen ahora un poder importante sobre la Iglesia Católica. Claro, si los jesuitas ya antes eran los que partían la pana, y ahora se han hecho con el control de la Iglesia Católica, su control o poder es mayor. Pero los jesuitas son el primer círculo de poder, es el que, vamos a ver, el Supremo Amsterdamo Baphometo es el Papa Negro. Quiero decir, este papel antes lo otorgaba Adolfo Gustavo Pachón, es una persona.
era el jefe jesuita. Esto es lo que nosotros vemos visiblemente, oficialmente, el jesuita y tal. Sí. Pero nosotros estamos hablando de estas otras realidades que están detrás de lo que aparentan las cosas. Bien, él es la persona con mayor grado esotérico en el planeta. El mayor grado esotérico no es un 33, es un grado 360, porque el círculo tiene 360 grados. Lo posee él. Es la persona con mayor responsabilidad en estos ámbitos. Entonces, igual que este algoritmo de control sobre la unidad de carbono y su realidad subjetiva entregado a Moisés, que te he comentado antes, no se lo entrega Yahvé, no viene una cabra ahí y se lo entrega el Supremo Amsterdamo Baphomet. Se lo da una persona, alguien que tiene ese cargo. ¿Por qué? Porque está en la primera y directa conexión con el amo, los amos. Y eso, pues en este caso, lo hacía desde la organización jesuita el Papa Negro, pero ahora lo puede hacer desde la organización jesuita junto con la católica en la Iglesia católica, apostólica, romana y esplendorosa. Un apunte antes de continuar. En el artículo se dice que los jesuitas tienen un brazo armado, sí, que es la Orden Soberana y Militar de Malta, su brazo armado, como si fuese su parte militar, que ejecuta lo que tenga que ejecutar, y luego tiene un brazo económico, que es el judaísmo sionista o los judíos sionistas. Que yo aquí quería aclarar también que una cosa es el pueblo judío de a pie, bueno, las personas como nosotros, es un asunto... y otra cosa es la élite, sionista judía. Me alegro, como me decía mi profesor de teología, me alegro de que me hagas esa pregunta, porque a pesar de que sea algo obvio, cuando estás inmerso en esta búsqueda de la consecución de la consciencia, cuando tú estás en amor, como se supone que estamos en este tipo de asuntos, es obvio entender que no estamos señalando a una raza, no estamos juzgando a nadie. El pueblo judío es tan engañado o está más engañado que cualquier otro pueblo de este mundo. El pueblo hebreo, el pueblo judío. Continuamente hablamos de la élite, o sea, Moisés ni siquiera era hebreo. Las tribus, los jefes de las tribus muchas veces no tienen ni idea de lo que le ocurre a su propia tribu, por ese elitismo que existe en este mundo falto de humanidad. Entonces, es obvio, nosotros estamos hablando de la élite siempre, de los que están al mando, de los que tienen la oportunidad de controlar y ejecutar. El pueblo, la corporación es consciente y los que trabajan en la corporación no. Siempre es así. Y hacen, y tú estás en un departamento haciendo tuercas y yo tornillos y son para la bomba atómica y no lo sabemos. Así es como funcionan los servicios de inteligencia. Claro, porque se no podemos... compartimenta la información. Así funciona todo. Nuestra mente es igual. No es cuántica y es lineal por estar compartimentada de semejante manera. Vale. En compartimentos estancos que no tienen conexión con el otro compartimento, que no tiene conexión con el otro, y no puedes casar, no puedes... no me viene la palabra ahora, cuando pues juntamos todas las piezas y sacamos una conclusión junta, porque tú haces un tornillo, yo estoy haciendo una tuerca, y este un cable, y este un conmutador, y este un... se puede hacer una bomba con eso, ¿no? Yo creo que sí. Si estamos en conexión podemos sacar esa conclusión, pero si la información no está unida no podemos sacar esa conclusión. Entonces mentalmente nos ocurre igual. El diseño y los siguientes reajustes y programaciones de nuestro diseño mental y del cerebro hace que cuántico lo tengan unos cuantos y lineal casi todos. Prácticamente todos, sí. Es interesantísimo esa parte cuántica y lineal. Ahí sí llegamos. Ahí vamos a llegar. Retomando entonces un poco los jesuitas, antes de digamos, hablar de quién trabaja para los jesuitas y quiénes responden ante ellos, o ellos a quienes ordenan hacer cosas, los jesuitas tienen por encima
a Baphomet, Vale, pues nada más. aquí hay que abrir la mente, porque ahí se hablaba de que hay unos personajes, unos seres, unas entidades no humanas, que son lo que se llama vulgarmente o popularmente los grises, que a su vez es una raza creada por unos personajes que Bien. son los Anunnakis. Por eso te digo que los Anunnakis son los creadores de los grises y los creadores de las unidades de carbono, es decir, de los seres humanos. Los Anunnakis crearon a los grises mucho antes que a las unidades de carbono, que a las personas, que a nosotros, independientemente de la evolución y todo eso. Pero los Anunnakis crearon a los grises. Es una raza, los grises, es una raza clónica, quiero decir, son fotos el uno del otro, con la tecnología necesaria para realizar esto. Los Anunnakis son expertos genetistas y utilizaron esta raza para conseguir varios fines en diferentes lugares. Uno es la Tierra. La Iglesia Católica, por ejemplo, conoce a los, o nombra a los grises como incubos o sucubos. En diferentes culturas se los nombra con nombres de demonios. O los Elohim en la Torá, ¿no? Elohim Bien, los Elohim, lo que pasa es que es otra raza. Bien, los Elohim son en sumerio antiguo, creo recordar, son ellos, significa ellos, Elohim. Es una raza extraterrestre que viene posterior a la llegada de los Anunnakis, miles de años después, y son los responsables de la existencia de los faraones, pues como dice en la Biblia, cuando los Elohim se cruzaron con las hijas de los hombres, al verlas bellas, tuvieron hijos. Estos hijos se llaman Nephilim, los caídos. Y son, como dicen en el versículo de la Biblia, son los hombres de renombre de la historia. Son los Apolo, los Aquiles, los hijos de los dioses con los humanos. Pero en el caso de los Elohim, pues estamos ahí ya mezclando un poco. Anunnakis crean a los grises y a nosotros también cuando llegan aquí a la Tierra. Vale, los grises tienen una función Sí, que es ejecutar los planes de los Anunnakis. Vale, los Anunnakis tienen unos planes, vale, pero que es el dominio del... Lo que creo que pasa es que creo que pasa. Los Anunnakis no tienen nada que ver con los reptilianos. Vale, importante que hagas la aclaración. Claro, porque tanto los grises como los reptilianos tienen cosas en común. Por ejemplo, comparten información y conocimiento con los gobiernos de este planeta. Pero los reptilianos odian a los Anunnakis, voy a decir esta palabra, porque no están fuera del planeta los reptilianos y están dentro del planeta por causa de los Anunnakis. Cuando los Anunnakis llegaron a este planeta y comenzaron la manipulación de lo que ya había aquí, que son los reptilianos, pues los que se pisparon, como decimos en mi barrio, estuvieron ahí ojo a visor, se introdujeron en la Tierra para huir de esta manipulación. Entonces ellos sienten que su línea evolutiva, los reptilianos sienten que su línea evolutiva ha sido cortada por los Anunnakis. Los reptilianos que quieren, que reclaman el planeta. Eso es lo que reclaman los reptilianos. Ellos dicen que estaban aquí antes que nosotros. Eso es como, me recuerda al debate de quién estaba antes en la tierra de Israel. ¿Quién estaba antes en...? Siempre lo mismo, ¿verdad? Si los judíos estaban antes, Ya. o los árabes estaban antes, y luego resulta que nos enteramos de que todos tienen una raíz semita. Ahí vamos. Este es el tema de los Elohim. YHVH, tetragrammatón, Yahvé, Jehová, es... hubo un momento que no me quedaba claro si era un Elohim o era un Nephilim. Nephilim
descendientes de los Elohim con cruza humana. Elohim de los arios de Sumi, vienen de ahí. Pero bueno, él, su problema es los celos. El problema de Jehová son los celos. Hay un pueblo semita, es decir, un pueblo que desciende del hijo primero de Noé, Sem, por eso se llaman semitas, esos pueblos. Uno de esos pueblos, el hebreo, está adorando a unos Nefilim, que son los faraones ya. Tienen mucho control, saben un montón, porque sus padres son dioses, extraterrestres. Tú imagínate a Aquiles hablando con nosotros. Aquiles, su padre, es un dios. Claro, y venerándole. Pues eso es lo que ocurrió con los... ¿Sabes que hay una cuenta antigua egipcia que no la tenemos oficialmente disponible? Sí. Y luego llega la cuenta más cercana y demás. Bueno, pues esa es a la que nos referimos. Y estos Nefilim se erigen faraones y este pueblo semita los está adorando. Y Yahvé entra en celo y dice, voy a hacer un plan. Me voy a hacer yo con la vaina, sin tener que sentarme en ese trono y tal. Y hace un plan y lo consigue. Ahora es llamativo que se supone que personajes o seres como aparentemente mucho más elevados, con esa categoría, Buena palabra, aparentemente. aparentemente, y sin embargo caen en cosas tan densas como unos celos. Detrás de la apariencia está la verdad. Porque la apariencia, bueno, pero la verdad... Bueno, Pero está detrás, está detrás. Yo creo que es un tema como para que estimular la investigación, porque es apasionante y tira por tierra tantas y tantas cosas, ¿no? Porque ya aquí partimos de la base de la tremenda presencia extraterrestre desde tiempos inmemoriales y de que seres inteligentes se ocuparon de formar un planeta como la Tierra. Sí. Y la teoría de la evolución queda en Es un entredicho. plan bonito, inicialmente, porque forma parte de lo más bonito que hay en la creación, que es ella misma. Pero llega un momento de truncamiento, ahí un encargado no hace lo que tiene que hacer y comienza esta paranoia en la que estamos metidos, esta, digamos, distorsión, esta realidad paralela. Ahí se comentaba que estos grises tienen contacto con, digamos, que ordenan qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que Porque ellos reciben información de los, claro, los de los Anunnakis, creadores. claro, los Anunnakis pueden hablar directamente con los grises Vale. sin tener que hablar con los jesuitas. Pero los jesuitas reciben información también de los hombres de negro. Ahí quería llegar yo. Claro, Pero son- hay un momento en el que cuando quieres contar esto, por ejemplo en la manera que lo ha hecho Morfeo, tienes que estructurarlo de tal manera que sea la mejor entendible. Sí. Pero a lo mejor la más entendible no es la más fácil. ya. Entonces hay un orden que no es primer círculo, segundo círculo, tercer círculo, cuarto círculo, quinto. Y fíjate, el primero está dentro, no es el de fuera. Vale. Y podría ser el último, pero es el primero porque es el más importante, el más influyente, el que recibe la información del ojo. Vamos a decir que si te fijas en la pirámide está truncada, no está conectada y el ojo está fuera de la conexión del Exacto, resto. exacto. Pues cuando esa información llega primeramente a los jesuitas. Los grises hacen lo suyo, los reptilianos están ahí también intentando hacer lo suyo, la élite igual, pero todos bailan al juego de los amos, sencillamente. Perfecto. Los hombres de negro son personajes que el artículo nombra, Sí. que los que más han hablado de ellos, los que les han puesto un poquito la luz pública, han El sido tema de los ovnis, los sí, investigadores los del tema investigadores, ovnis, claro. y hablaba de que son personajes sin identidad, sin familia, Sí. que se pueden cambiar fácilmente, pero que... Cuando se pueden cambiar quiere decirse que no me vales, fuera. Exactamente. Te mato, no es que, ¿sabes? Te quito de en medio porque te he matado. Y hasta ahí Y no has pongo hecho a bien lo que otro. tenías que hacer. Claro, y es fácil reemplazarte por eso, no nos cuesta matarte nada porque no tienes identidad, no tienes una familia, ¿qué tal? ¿Me Y entiendes? ellos a su vez
hacen trabajos sucios, porque Los más sucios. son conexión entre grises y, según el artículo, entre grises y jesuitas, pero lo que tengan que hacer lo hacen. Claro, y gobierno secreto. El gobierno secreto sería como una tercera línea, también. Una segunda línea, si me apuras, porque en el gobierno secreto también hay ejecutores, pero bueno. Sí, que luego todo se puede Es matizable como, claro, como lo es el color del arco iris. No pasas del rojo al amarillo de golpe. Vale, vale. Se difuminan los colores y hay un poco de rojo en el amarillo, Vale. y del amarillo hay también en el rojo. Pues esto es igual. Entonces, tienes a personas, estas personas, los hombres de negro, que pues a lo mejor alguno ha ido a hablar con este representante de la tribu de Levi, por ejemplo, que vive, yo qué sé, en La Moraleja, Sí. y ha ido a decirle algo que tiene que empezar a ejecutar, Vale. porque sería un modus operandi muy sencillo este que te digo. Perfecto. Son personas, digo la tribu de Levi, que es una tribu, como las 11 tribus de Israel junto con la de Levi forman los 11 de Sion. Entonces, me hace gracia, hay una representante del Partido Popular, de estas jóvenes, Que se apellida... Levi. Ese apellido es hebreo, igual que los pantalones y demás. Sí. Pues imagínate, ¿no? Un personaje menos conocido que esa chica, ¿me entiendes? No digo que ella sea de la tribu de Levi, pero digo que son personas que tienen una ascendencia hebrea y representan a esa tribu. Vale. Un inciso, y es que no sé si hemos logrado la atención de algún televidente, pero sí del mini tigre. El mini tigre ha venido a escuchar lo que estamos hablando. Un tigre siempre es un buen augurio. Un buen amigo. Sí. Vale, nombraba en el artículo Morfeo cosas interesantísimas, como por ejemplo, los jesuitas utilizan luego a familias, nombro como 4 ejemplos a nivel económico, familias que a nivel financiero y económico, Qué famosas son. que son Westinghouse, Rothschild, Rockefeller, Philip Morgan. exactamente, las nombra. Pero luego hablaba de que a través del Club Bilderberg también estos se relacionan, dan ya las últimas órdenes, por decirlo de alguna forma, a presidentes de compañías, de multinacionales, presidentes de gobierno, y además nombraba en la segunda línea a algo que todo el mundo escuchamos desde hace ya unos cuantos años, que son los famosos Illuminati. Nombra a los masones y dice que un Illuminati puede ser masón, pero un masón no va a ser nunca Illuminati. Ahí lo deja caer, y ahí conecta también, en esta segunda línea, conecta también con los linajes de sangre, con las realezas. Las líneas de sangre, las unidades originales. Luego ya si bajamos mucho, claro, ya encuentra uno al presidente de la comunidad de vecinos. Sí, como dices, pero en realidad lo has expresado genial. Digamos que ese sería, a grandes rasgos, todo el esquema de poder. Por ejemplo, Bilderberg. Bilderberg es necesario porque es casi desde donde se pasa la información a los estamentos oficiales. Casi sería el legislador de las directrices que están recibiendo, ¿no? Y el que las pone un sello, mata sellos, sello de válido y nombre, porque ya lo han transformado o va a acabar transformado en una ley tal vez o algo así. Por eso van empresarios, por eso van políticos a las reuniones de Bilderberg, incluso actores, directores de cine. Es el sitio en el que se va a comenzar a, digamos, ¿no?, distribuir toda la información desde los estamentos oficiales y las diferentes herramientas que tiene la corporación sistema para perpetuarse, ¿no?, que es lo único que pretende el sistema, perpetuarse. Por cierto, ya que lo nombras, una cosa que llamó la atención hace unos años es que se empieza a hablar del Club Bilderberg, y al final el Club Bilderberg es como que ellos mismos se hacen visibles. Yo creo que es muy ingenuo pensar
que es que se han visto obligados y tienen que hacer eso. Yo más bien pienso que eso es una operación de Sí, marketing como siempre. y dar la apariencia Para de mí, que más todo- que de marketing, es una operación de esas psicológicas que te despistan de qué es lo que está ocurriendo. y desvían la atención al Exactamente, final. bien la atención. Porque mucha gente sí que ha dicho, ah, bueno, pues ya está, pues esto es lo único que había oculto era esto, Y son los malos ellos. y son los los malos, no. ya conocemos que existe el Club Bilderberg, hasta ahí llegamos, ¿no? Y entonces ellos cogen y ¿qué es lo que hacen? Se presentan. Y dicen, no, si nosotros hacemos reuniones cada año, claro que Y sí. desactivan mucho de... Claro, y son oficiales. ¿Cómo que ocultas? Si ahí tenéis el memorándum del año pasado. Exacto, Y el del está otro, y publicado. el otro. Y ha venido Pepito, Parot. Conseguido el objetivo. Unas risas y toda tu análisis de conspiración paranoica tirada por tierra. De lo cual me alegro porque, vamos a ver, no hay teoría de la conspiración. No hay conspiranoicos. Eso es una chorrada. Eso es algo que juega en contra de las personas que están informando en esta dirección para ayudar a las personas. Si quieren coger esa información, les puede servir de ayuda. Entonces eso es un término peyorativo, un término jocoso que le quita, en primera instancia le quita seriedad a la persona a la que se le denomina teórico de la conspiración o conspiranoico. Conspiranoico, que es tan ¿Entiendes? peyorativo, sí, sí. Exactamente. Y de teoría nada, no es una teoría, es una realidad y no es una paranoia, es que es real también la conspiración que sufre el ser humano. De hecho es tan grande que no se la puede ni creer. Entonces, de conspiración, es cierto, sufrimos una conspiración, pero no es una paranoia, es real, es real. Y de teoría nada, es una verdad. Es una verdad. Yo aquí sí que diría que, como cuando hablamos del asunto OVNI, de Juan José Benítez, desde hace muchísimos años, siempre dice que no es una cuestión de creer o no creer, es una cuestión de tener la información y de querer ir a la información de la que se dispone. Pero Sí. yo aquí quería retomar algo que me has contado fuera de la entrevista, Ujú. que me ha parecido interesantísimo, porque estábamos hablando del 11S y Also me ha dicho algo que yo 15 años después no la había pensado realmente. Si no lo habías computado ahí, tal vez. Y es que bueno, últimamente, por ejemplo, Rafael Palacios habla de la ciencia de la conspiración, no la teoría. Pero en cualquier caso, claro, piensas en la versión oficial, en toda la mentira que es la versión oficial, pero inmediatamente aparece Eso es. la teoría de la conspiración del 11S y Also, Preparada. ¿qué me contabas antes sobre Vale. esa parte de la conspiración? Sí, claro. Dije que lo que se nos hizo ese día, porque es una operación en contra de la humanidad el 11 de septiembre, esa operación contemplaba tanto lo que ocurrió, lo que dicen oficialmente que ocurrió. Su versión oficial. Claro, lo tenían todo preparado, como te he comentado, había reporteros reportando cosas que aún no habían pasado, lo tenían preparado. Pero no solo tenían preparado esa chapuza que tenían preparada chapuceramente para que la viéramos chapuza, tenían preparada la teoría de la conspiración. Muy rápido la tenían preparada. Y por eso te comentaba que era una operación muy brutal contra el consciente e inconsciente colectivo de la humanidad. O sea, no se le olvida a nadie ese día. El impacto visual se lo trabajaron perfectamente. Porque Bueno. fue lo primero que Como dejó que- grabado a todo el mundo. Sí, el sí. impacto visual e inmediatamente han sido estos. ¿Cómo se dice? La emisión en directo mundial, ¿no? Más que en directo, según iba pasando, en directo, sí, cierto, según iban dándose los acontecimientos, íbamos teniendo diferentes reportes en diferentes canales durante 8 o 9 horas que estuvimos todo ese día recibiendo información
chunguísima y brutal. Sí, claro, consiguieron el impacto que... Y claro, y te comentaba, bueno, como puntualidad aparte, te comentaba que ni una ni la otra es verdad, es decir, la versión oficial es una chapuza, la teoría de la conspiración es para engañarnos, y yo te comenté que llegué a encontrar un reporte de una persona que me llamó mucho la atención. No recuerdo ahora los nombres, sí que recuerdo que está publicado por Empowered by Knowledge, el blog o el canal de YouTube. Empowered by Knowledge, empoderado por el conocimiento, significa. Y publica, ella lo ha traducido al español para que lo podamos entender, el speech, el diálogo, ¿no?, de una persona, un hombre, de un informe de una mujer. Que es una mujer que debe de ser científico y demás, que ha ido al sitio del 11 de septiembre. A la zona cero. A la zona cero, perdón. Ha ido allí, Sí. para sacar sus conclusiones desde allí, como forense. Es que es muy fácil hablar a 7.000 kilómetros de distancia, a 9.000, de lo que ha ocurrido en el otro punto. Si vas allí, te voy a creer más. Bueno, no solo por eso, pero bueno. Ella va allí y argumenta, porque el informe se llama así, con otros términos que no recuerdo, dónde están las Torres Gemelas. Y no porque precisamente el alcalde de Nueva York inmediatamente ordenara que se llevaran los restos o la mayoría de los restos de las Torres Gemelas. Es porque las Torres Gemelas pesan un montón, como te decía antes, no vamos a decir lo que pesan. Pesan un montón. Sabemos que es una barbaridad. Eso es una locura lo que pesa eso. Sí. Y si eso se cae de la manera en la que nos mostraron cómo caía, eso rompe el suelo. Cualquier suelo lo rompe. ¿Pero qué es romper el suelo? Pues que lo rompes, que lo rompes, que se rompe el suelo. Pero es que las Torres Gemelas no están en un suelo cualquiera, están encima de un dique que contiene el río Hudson. Entonces ella cuando llegó allí hizo me imagino, ¿no?, que hizo sus cálculos de ingeniería y pesos y demás, dijo esto es una chapuza en todas reglas, si esto se cae, yo no podría haber llegado aquí porque el río Hudson habría inundado todo Manhattan, porque la caída de las Torres Gemelas habría roto el dique el dique en el que están construidas. Por eso ya sabe que eso no se cayó. Y el informe sigue concluyendo que lo que ocurre allí es que volatilizan a las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas en ningún momento salen volando por explosivos, o el microtermite o el termite que hace que se derrita hasta el acero y vemos esas imágenes de lava cayendo por las ventanas. No. Ella asegura que ni aun con eso hubiera evitado esa rotura del dique. Es algo relacionado con la volatilización de los dos edificios, no, perdona, de los 3 edificios, porque el 7 también es volatilizado. El 7, o sea que hablamos de una tecnología brutal, capaz de pulverizar. Como vimos que lo pulverizan. Como te comentaba, si tú ves la imagen de las torres colapsando, ¿no?, en sí, que era un colapso nuevo en la ingeniería a velocidad de rotura, velocidad de gravedad. O sea, el edificio colapsaba tan rápido como cae la gravedad, a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Si soltabas una bola de billar al lado, en ese vídeo se ve, cae junto con la demolición. Y la demolición tiene que tener al menos la resistencia del propio edificio, ¿no?, que piso tras piso te vaya frenando, ¿no? Se va atrancando un poco, 9 metros, 9 segundos, perdona, de tiempo, y destruido 400 metros de edificio. Y si lo ves desde la perspectiva que te comento, vas a ver cómo hay algo, no vas a ver cómo hay algo, sino que ves una acción que ejerce esta pulverización sobre el edificio. Vas a ver cómo lo está pulverizando, y es por eso que no hay ninguna frenada de este colapso. Sí, fluye perfectamente. Perfecto. La caída. Vale. 9 segundos, 11 segundos, lo que tardaría en caer una bola sin obstáculo. Pero es que esto es un edificio de los buenos. Sí, y debe tener obstáculos. Sí, sí. Por sí mismo. Y bueno, este simple hecho
me resonó de tal manera que seguí investigando. Y es una de las pocas investigaciones, si no la única, que me ha hecho entender un poco mejor qué ocurrió en el 11 de septiembre. Técnicamente, digo, me comentabas los aviones, ahora se está hablando de los hologramas, que no eran ni aviones y que son hologramas. Sí. Es que tenemos fotos del ala del avión al chocar con el edificio, y es una tomadura de pelo grotesca. Es como cuando el correcaminos choca con una pared y deja su silueta. Es una tomadura de pelo grotesca, ¿no? Es imposible. Un avión cualquiera se hubiera como una pegatina en la fachada, ¿no? de cualquiera de los dos edificios, cualquiera. 7 aviones seguidos se hubieran aplastado contra la fachada, pero ese corte, que es que hay humo, además es grotesísimo, porque es que es la silueta del ala pero con filo. Ha sido capaz de cortar, iba a decir concrete en inglés, ha sido capaz de cortar cemento, hormigón armado, acero. Un ala que está fabricada de tal manera que como toque una farola de las de la calle, se suelta el ala. Es una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo. Luego, quien quiera oír que oiga y quien quiera ver que vea. Sí. Me parece interesantísimo lo que nos has contado de esta investigación y de esta nueva perspectiva. Yo añado, como has comentado tú, que veáis el documental September Plus. Me lo comentaste, lo veré. Yo creo que un gran nivel de investigación y un nivel técnico... Sí, es como muy forense, me has dicho, muy ¿verdad? forense, muy puntilloso, y donde sin ser un experto, te hacen dudar efectivamente de que los aviones incluso fuesen reales, sino que eso estaba grabado ya en diferido en un estudio y los aviones son meros hologramas. La gente cuando oye eso se queda súper... ¿Me estás tomando por tonto? ¿Cómo que un holograma? No sé. Y claro, si se sueltan un poquillo y dejan de confiar tanto en aquellos que nos están quitando las casas, el curro y todo eso, y se dan cuenta que pueden hacer cosas malas, si solo tienen ese pequeño conceptillo ahí metido y se permiten el beneficio de la duda, pueden flipar. Y no hay nada mejor que flipar para ver la luz. Pues casi para animar y nosotros mismos y a todo el mundo a animarse Sí. a investigar y a curiosear. Es que, joder, que puede ser hasta divertido, que no suponga que uno se amargue, sino No. al revés, la búsqueda también tiene su parte interesante. Mucha ¿no? gente me dice, como ahora en la calle, ¿no? y en general en otros sitios, no te paranoias con estos asuntos, no te rayas, Y no, como estás diciendo, la búsqueda de la verdad es, en primer lugar, gratificante. Buscar la verdad es lo mejor. Y encontrarla, ni te cuento. No es nada rayante, no es nada estresante. Esas son situaciones que propone y genera el ego, para precisamente enturbiar nuestra búsqueda. Y el miedo que a veces podemos llegar a sentir cuando alguien nos cuenta algo que puede, a lo mejor inconscientemente nos entra miedo, pero yo sí diría, si me permites, que hombre, si alguien me dice que sí me puedo llegar a rayar porque dude del 11S, de la versión oficial, o dude de la teoría de la evolución, hombre, lo rayante realmente para mí es que sepamos que el Banco Central Europeo no presta dinero público a los estados, a los ciudadanos, sino que presta dinero público a los bancos a un interés bajísimo, y esos mismos bancos, tanto europeos como españoles, le prestan al Estado español a un altísimo interés ese dinero, con lo que conlleva que nosotros todos los días paguemos 100 millones de euros a diario en intereses de una deuda y de una estafa. ¿Y sabes qué ha pasado? Me parece que eso sí es rayante. Pues ¿sabes qué ha pasado? Que eso no... Hay una cosa ahí que hace que se desactiva, digamos, la atención y... Ya, José, pero... Ya, y pasemos a otro tema. Sí, Pues eso es lo que ocurre. precisamente y lo otro les raya y dices, Claro, lo rayante es eso, ¿no? Y esa gran estafa, esa mega estafa que es quién crea el dinero, quién genera el dinero, quién maneja el dinero, y ya a un nivel más práctico, como acabo de contar, ¿no? Lo que cada día pagan los ciudadanos de un país, España o Francia o Portugal, para que se sigan enriqueciendo y jugando
entidades financieras, especuladores financieros, entidades bancarias que luego nos ofrecen lo que nos ofrecen, unas sartenes o una cámara de fotos por meter el dinero en su banco, ¿no? Entonces, eso sí es lo rayante. Es decir, es un ejemplo como otros muchos. Sí, hay Sin mucho, embargo, pero- pasa de largo. Y además es un tema que está por encima de las ideologías políticas. ¿Qué más da que sea una persona de derechas y de izquierdas? No dejan de ser una mierdecita o no dejamos de ser unas hormiguitas, y ese Banco Central Europeo que responde a otros intereses se está escojonando de risa todos los días de nosotros Claro, y discutiendo entre que si la bolsa de la seguridad social, que si se acaban las pensiones, que si no hay dinero, y nos perdemos. es sistemático porque precisamente saben que consiguen esa pérdida que estás expresando y se perpetúa allí, y más pérdida, claro, consiguiendo con ello lo fácil que tienen controlarnos. Son diferentes mecanismos de control, como todos los que hay, y así va, ¿no? Así funciona. La idea final de este control del mundo, de este control del ser humano, por parte desde los que están más arriba, los creadores, los amos, los programadores, los ejecutores, todos esos estamentos, pero al final la idea final es un control ¿para qué? ¿Qué ganan? Es un juego que disfrutan. Al final, sé que es compleja No. la pregunta, pero al final ¿para qué? Hay gente que responde, "Oh, quieren el poder, quieren el dinero", y no, porque eso es suyo. Ya lo tienen. Lo que quieren es lo que no tienen. Y lo que no tienen es al ser. Claro. Y claro, ¿por qué a nosotros nos importa eso algo? Porque el ser es lo que somos. Nosotros somos el ser. La unidad de carbono, el cuerpo, el Merkaba, bendito cuerpo, es un cuerpo. No es lo que somos, es decir, es un vehículo. Es un vehículo. Tú no eres el coche, tú conduces el coche. Como símil, ¿no? El ser es vamos a decir, el conductor de este cuerpo que, por desgracia y siguiendo, no están en conexión. Ese es el problema, ¿no? Uno de ellos. No estamos en conexión con el ser. Y eso nos juega todas estas malas pasadas. Nos creemos el cuerpo y demás tesituras que también se analizan en el blog detrás de lo aparente. Lo digo así porque es importante el orden, claro. Cuando le comentamos a la gente todo esto que está ocurriendo y, como has dicho antes, no le importa, es porque no hay un orden de información. Evidentemente es que esto le importa, es que le está afectando a él. Pero la programación afecta a la hora de poder procesar información. Entonces la programación que tenemos, vamos a decir de serie, o la programación que tenemos normal, por cultura, es una programación que nos lleva a esto, a este mundo tan falto de humanidad y demás. Y esa sedación colectiva que... Forma parte de la programación. En cada momento nos han hecho lo que tenían que hacer para conseguir lo que quieren. ¿Quién lo quiere? No lo quieren los jesuitas, no lo quieren los grises, no lo quieren los ejecutores, ni lo quieren los amos. Y por eso los amos juegan con los grises, con los reptilianos, con la élite, porque son los amos. Y los amos lo que quieren es al ser. Más bien al ser lo que quieren es espacio matricial. Esto es un error. Lo vamos a parar y... Debe ser el ser que te está llamando. para darme una directriz. Vamos a escuchar al ser. Lo siento, amigos. Nada. Un fallo. Un pequeño momento de relajación. Sí, bueno. Vale, pero lo que está diciendo es tan importante, es de tal calado. Porque claro, el dinero y el poder lo tienen. Por lo tanto, lo que está diciendo es un tesoro. Quieren un tesoro. Claro. Es que el dinero... Sí, me acuerdo de ese reportaje que hay por ahí, ¿no? El dinero es deuda, ¿no?
El famoso dinero. Claro, fíjate, ¿para qué van a querer el dinero si lo que es en verdad el dinero es una deuda? Y generan lo que les dé la gana. Claro, ¿sabes? Y si el dinero en sí, no la deuda, sino la moneda fuera lo importante, pues si la hacen ellos, ¿no? A través de nuestros actos y ejecuciones, porque nosotros somos los que hacemos todo, pero es de ellos. Pero, en fin, quieren espacio matricial. ¿Qué es espacio matricial? Espacio para poder estar. Espacio para poder existir en esta matriz 4x4. En esta tierra. Porque no pueden existir aquí. Y para ello, pues están utilizando todas las herramientas posibles para la cosecha, ¿no? Como utilizamos ese término en el blog y detrás de la pared, cosechar al humano a través de primero una cosecha mental que le permita apoderarse del mercado, ¿no? del cuerpo, y así desconectar a la unidad de carbono del ser. Y una vez conseguido esto, me imagino que su intención sería apoderarse del espacio que ocupa el ser, pero eso es imposible, pero bueno. Pero ya te digo, en primera instancia lo que quieren los amos es espacio matricial, quieren nuestro espacio, quieren lo que somos nosotros. Sé que estás al tanto de los asuntos que te ha contado Mayo de la Segunda Guerra Mundial y los motivos. Es una guerra divina, no es una guerra nuestra de seres humanos, es una guerra del bien y el mal. De hecho, él le titula el juego de energías. Claro, para entenderlo así más peyorativamente, ¿no? Porque el bien y el mal, bueno, es muy genérico, tratándose de Wotan y Baphomet, ¿no? Pero bueno, lo dejamos en el bien y el mal, sí. Sí, yo ahí remito a las entrevistas que hemos hecho. Y lo sacaba a la luz por el hecho de que hacia dónde se inclinó el resultado de la guerra tuvo mucho que ver con cierta entrada en escena de ciertas formas de energía que coparon ciertos espacios matriciales, mentales de ciertas personas, sumando fuerzas a cierto bando que fue el que ganó. Y eso marca a partir de ese momento la historia de la humanidad, del planeta. Sí, por segunda vez. Por segunda vez. Entonces, justo en este momento hay entidades no humanas que tratan de contrarrestar a estos amos. Ahora mismo el problema es que no son los amos. Es decir, si los amos son los Anunnakis, y los Anunnakis son extraterrestres porque no son de la Tierra, en el panorama actual el problema no son los extraterrestres, ya no. Como estamos hablando de cosas que vienen ocurriendo desde la creación del ser humano, pues cosas que hemos dicho pertenecen a otro tiempo. Pero en este momento los extraterrestres no son ningún problema, no son el problema, no son los malos de la peli. Los malos de la peli son los cosechados, los organismos asimilados, los que en principio ejecutaban de alguna manera para los Anunnakis, y para hacerlo se han convertido en lo que son, y siendo lo que son saben que pueden desaparecer si conseguimos lo que queremos hacer, que es la consecución de la línea 42, ¿no? Llegar a esa humanidad del futuro en la que estamos todos de aguti, hombre. Todos somos libres, todos somos justos con nosotros, con el prójimo. Entonces, si llegamos allí, ellos no van a estar. Pero no son los amos los que no van a estar, van a ser... Hay un concepto que es el de vida. ¿Qué es vida y qué no es vida? ¿No? O que la vida consciente del universo. Y hay formas que vemos por ahí
que no tienen conexión con la vida consciente en el universo. Y llegar a la consecución de la línea 42 es conseguir mucha vida consciente y no dejar hueco a la vida inconsciente, o mejor dicho, al oscurantismo, que es el manejo de cierta forma de conocimiento en contra de los demás. Eso no tiene cabida y no van a estar. Como quieren seguir existiendo, están haciendo todo lo posible para mantener este caos y sin sentido de realidad, en la que sí pueden existir, igual que los hijos de las sombras. Los hijos de las sombras solo pueden existir en esta especie de sinsentido de realidad porque precisamente son una creación que se hizo para arreglar esto, ese error que cometió ese encargado de esta creación divina, pero formando parte del error que cometió sin saber que no era un error, que no era para tanto, que no pasaba nada, que se tranquilizara y se hubiera relajado y perdonado a sí mismo, lo que se suponía que era un error no lo hubiera sido. Como cuando un arquitecto proyecta una obra, proyecta los errores también, ¿no? Los tiene en cuenta, los ha proyectado y proyecta la solución de esos errores. Y por lo tanto esos errores, cuando se den, van a ser subsanados. Por lo tanto, como que es un error que no lo es, está contemplado. Pero si cuando llega la solución no se lleva a cabo la solución, el error puede acabar en destruir el edificio. Eso es lo que le pasó al encargado en la fase de la creación en la que estábamos y donde comienza el problema, ¿no? El error que no lo fue. El error que no lo fue no es el error en sí, es no perdonárselo y estar ahí tranqui y decir, bueno, esto tiene su solución. Claro. Vale. Y hace una cosa que es el problemón. Los daimons, ¿no? Los daimons luego se dan cuenta que van a desaparecer cuando el demiurgo arregle el problema, porque no son vida consciente en el universo. Y comienza la guerra entre demiurgo versus demiurgos en minúscula. No quieren desaparecer y quieren estar ahí todo el rato. Bueno, te pones en su lugar. Los entendemos. Y los entendemos. Pero no. No pasa nada. Pero bueno, ya ha llegado la hora de... Claro, y luego ten en cuenta esto que he dicho, el asunto de los hijos de las sombras está fortalecido por la falta de consciencia. Ahí no hay consciencia. Los hijos de las sombras y demás no quiero decir esto, pero es el mal, ¿no? Es el oscurantismo, Sí, son seres desalmados, como se suele decir, ¿no? Carecen de alma o de... Y por eso no es una cuestión de que... Hombre, es entendible lo que... Hombre... Te entiendo, pero es una paradoja de... Es una paradoja. Sí. Yo me acuerdo ahora en este momento, y creo que lo he comentado ya alguna otra vez como ejemplo, pero recuerdo a Gandalf. Me encanta. Todo el mundo vemos a Gandalf como un hombre sabio. Sí, pero... Y como un hombre ecuánime. Pero ojo, Gandalf es cariñoso, tierno y cálido cuando toca, o pega el palo... Sí, y en la peli, pero en el libro Gandalf da capones que te transforman en sapo un rato. Sí, Gandalf se pone flamenco cuando hay que ponerse, es decir, sí. Que no hay que confundir esto con ser blando y permitir... Benevolencia y claro, permisividad. Cada cosa tiene su sitio, sí. Y vamos, he visto a Gandalf dando unos ostiones a los orcos, sí. Porque es lo que toca en ese momento. Fíjate, mira, el problema de todo esto es que cuando tú me preguntabas, ahora mismo el problema está generado más bien por estas entidades, ¿no? Que te estoy comentando, ¿no? por los organismos que han sido asimilados por entidades extraterrestres, pero no por ser de otro lado, sino porque proceden del espacio matricial mental
¿me entiendes? Mm. Ahí también hay entidades, los daimons. Por ejemplo. Y... como Gandalf. Me he ido. Bien, no, ok, retomo aquí. Entonces, hay personas que no son personas. Vale, eso es interesante matizarlo Y claro, hay personas que ya son demonios, demons. Y... vamos a tener que sacar la espada. Claro, yo un ejemplo muy práctico de lo que dices. Yo vuelvo al símil del Señor de los Anillos. Cuando tienes la información de que hay 40.000 miembros del Estado Islámico en Siria, en Irak, cometiendo ciegamente todo tipo de tropelías, todo tipo de barbaridades, al servicio, incluso ni ellos sabrán al servicio de quienes están. Me alegro de que digas eso. Pero es cierto que cuando, en este caso, yo veo una intervención de un caza ruso Ya. y pega un misilazo a una columna de carros de combate o de jeeps con ametralladoras de miembros del Estado Islámico, uno dice, lo políticamente correcto es sentir pena y lástima porque... Es un acto inhumano. Es un acto inhumano porque el misilazo ha matado personas. Pero lo políticamente incorrecto es, en realidad son personas, Ya. son hijos de la sombra, son cosechados. Y vuelvo al símil del Señor de los Anillos. El orco me da pena, o el orco es que no queda más remedio que sacar el palo. Pues te lo voy a poner más complicado. Adelante. Porque ni siquiera son cosechados ellos. Es decir, el Estado Islámico no está cosechado. Las personas que están en el Estado Islámico no son orcas, como no lo son el que va en el caza, como no lo es nadie que mató a nadie en Vietnam, ni nadie que le pegó un bocado a una niña en Yugoslavia o la violó. No son ellos los orcas. Esas personas, sí, se están portando muy mal, pero no es a lo que me estoy refiriendo. Esas personas son tan malas como tú y yo cuando, no sé, no atendemos al vagabundo que está ahí tirado, muriéndose de hambre, que vemos todos los días. O nos comemos el filete del animal torturado en la granja. Bien, ¿por qué digo esto? Porque esos actos, los que realizan las personas de Estado Islámico, o tú y yo, que no ayudamos al vagabundo, proceden de la inconsciencia. Vale. El orgas es el demonio que ha asimilado a un cuerpo y que le dice a los turcos, matad a Los kurdos o a... ¿me entiendes? Porque, ¿cómo te lo diría? Ahí ya se ha hecho una identificación de la utilización del poder de ese gobernante, ¿me entiendes? Cuando tú y yo odiamos, no estamos siendo demonios, no. El gobernante tiene un estado privilegiado para mandar sobre los demás, y el demonio lo sabe. Y quiere aprovechar esa situación para tener bajo su yugo a más personas. No te va a coger a ti y a mí en primera instancia. Eso viene de arriba abajo, cierto es. La colonización, la cosecha está llegando desde arriba abajo, como tiene que ser, porque ¿qué va a hacer? ¿Va a cosechar a los de abajo? Vamos a ir por Santa Teresa de Calcuta y sí, ellos nos disparan con los perros. No, viene de arriba abajo. Y bien, habrá organismos asimilados en el Estado Islámico, pero lo que quiero hacer es ese hincapié primordial entre, en este momento, las personas de a pie y las personas que están en puestos más importantes, porque la cosecha está ahora mismo en sus puertas. Está en el otro barrio del pueblo, de la gente del pueblo. Tiene la cosecha en el pueblo de al lado, a 100 kilómetros, pero para las personas de arriba está ahí. La élite tiene la cosecha en su puerta, llamando. Toda la élite, todos los gobernantes, todas las personas de poder tienen... La cosecha en el cogote. Sí. Y nosotros en el pueblo de al lado. Nosotros me refiero al pueblo, a estas la gente que no pinta nada.
no pintamos nada porque encima no accionamos, ¿no? Solo estamos ahí reaccionando y ejecutando las directrices de los que tenemos. Bueno, es apasionante y podríamos estar horas. Sí, nos estamos saliendo casi de nuestro guión pactado y todo. Es un guión pactado, pero bueno, podemos hacer más partes. Bueno, simplemente comentar que como hemos hablado del 11S, Sí. de todo este gobierno secreto, identidades, etcétera, y has nombrado incluso la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues yo creo que esa parte la podemos dar ahora por resumida, de alguna manera. Bien, Y genial. evidentemente, como hablábamos en el guión, ya se encargan estos personajes de que la historia la escriban ellos, la escriban los vencedores, y por lo tanto es un ejercicio muy sano poner en tela de juicio Lo que han escrito. cualquier aspecto Sí, sí, de la sí. historia, desde quién financió la Revolución Francesa, quién financió la Revolución Bolchevique, quién generó la división izquierda-derecha. A mí, a lo mejor no lo íbamos a haber tocado por la velocidad que damos, pero me alegro porque la historia la escriben los vencedores, es muy importante y muy fácil de corroborar. Y cuando ya corroboras algo, la inercia te ayuda a seguir en la búsqueda y consecución de la consciencia. Un ejemplo, mira, se tengo caballería y los indios. Es que hemos pasado por ello todos, y incluso es uno de mis primeros traumas, ir con el ejército. Yo iba con el ejército, con el 7º caballería, Sí. ¿no? Y ellos eran los buenos, están vendidos como tal, ¿no? En la película. Hollywood te los vende como que son los buenos. Y joder, pobrecitos los indios, que son los de verdad los buenos, ¿no? Y los veíamos como los malos, los Salvajes, sí, sí. no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué? Porque la historia la escribe el vencedor. El vencedor nos está contando esta patraña. Esta historia no nos la ha contado el indio que ha perdido, nos la ha contado el occidental que ha ganado. Y si revisamos un poquito, ya al final, hasta nosotros mismos hemos contado la verdadera historia de los indios y vaqueros, pero si la revisas un poco te das cuenta de que no, que hemos ido a invadir, que ellos estaban allí desde siempre, que son los americanos de verdad, y que el 7º caballería es el grado armado de los ingleses, luego tal, el último mohicano, todo el rollo, los colonos, y ahora sois americanos y queréis la tierra de los verdaderos americanos, y los estáis matando para quitarlos de aquí. Entonces esa pequeña revisión te da a entender que lo que me contaron antes los que mandan me querían engañar, me querían tener bajo control, querían que yo no estuviera enfadado con ellos porque han hecho cosas muy malas, querían un montón de cosas, querían modificarme, querían... No es verdad. Por lo tanto, con todo lo que has contado y todo lo que hemos hablado, yo considero que tiene una lógica aplastante dudar de cualquier versión oficial, porque la escriben personajes que no van a pensar en tu interés, en el interés colectivo, desde el amor. Van a pensar en otro tipo de intereses. Sí, económico, político, claro. Yo de hecho a nivel España muy rápidamente invitaría a la gente a indagar sobre asuntos como la transición española, el asesinato de Carrero Blanco, el asunto de la colza, el accidente de Félix Rodríguez de la Fuente. Eso fue mi barrio, lo de la colza, fíjate por dónde. Pues de la colza podemos hablar en otro momento porque Pero sí, la versión, claro, en esa línea. la versión Sí. oficial de la colza es una auténtica patraña, una auténtica mentira. Por eso pagaron personajes como el gran investigador Andreas Faber-Kaiser, y podríamos hablar de las mentiras del 11M, del caso Alcácer, y bueno, solamente un país como España podríamos revisar la historia de los últimos 40 años y no digamos ya la anterior. Pues así todos los países, Claro, y todo el planeta. Te comentaba cuando veníamos introduciéndonos el uno al otro un poco, cómo había llegado a Detrás de la Aparente y demás, te comentaba que realicé un informe ahí en el 2012 que le titulé Despierta, todo es mentira. Que es un vídeo. Es un vídeo, sí, es un vídeo. Digo informe por... no me gusta llamarlo documental. Es un informe visual. Sí, es audiovisual. Sí. Muy bien. Pues cuando la gente lo veía en internet, el que va en contra de este rollo y viene a atacar, era muy recurrente que me preguntaran que pues si todo es mentira, esto también es mentira.
Y claro, yo decía, pero qué argumento tan... ¿Cuántos años tienes? ¿11 o 9? ¿Y quieres que juguemos Sí, un poco así, a cosas de niños? Sí. Jugamos, Pues tú genial, más, pero... pues tú más. Claro, pero Sí. si, lo primero, si todo es mentira, la afirmación es mentira, porque forma parte del todo. Eso es lo primero. Sí. Y lo segundo, a lo que yo me estoy refiriendo que es mentira, es precisamente a esto que estamos hablando. Todo lo que nos ha contado el vencedor, todo lo que nos han contado de cómo son las cosas, todo lo que es relevante a tener en cuenta en la vida del ser humano, es mentira. El gobierno no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, para esto, para lo otro. Mentira. Es mentira. La Constitución, mentira. ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está la tuya? ¿Dónde está tu sueldo justo? ¿Dónde está todo eso que dicen que es? Es mentira. No, es que te lo tienes que currar. Bueno, pues que pongan que me lo tengo que currar, no que tengo derecho a ello, ¿no? Por eso digo que es mentira, ¿no? O tampoco, también me estoy equivocando. Y al final te das cuenta de que lo que hace la gente, en vez de querer analizar lo que han dicho, o lo que han visto, mejor dicho, lo que quieren es dar caña. Una programación suya se activa y ya están en contra, punto. Y tienen que hacer lo que tienen que hacer, que es precisamente lo que están haciendo porque están programados para hacer eso, por parte del programador de turno que sea. Nueva era, cienciología, lo que sea. Que programar es todo, entiéndeme, la cultura es programación, detrás de lo aparente es programación. De hecho, Morfeo, si algo es Morfeo de Egea, no es un maestro, no es un gurú, nada de eso. Si algo es lo único que ha dicho que es un buscador, programador. Busca personas, o sea, está buscando humanos. Y si no los encuentra, pues los está programando. Es así de sencillo. Tiene ahí un artículo, es un código, eso es un programa. Y lo metido en el disco duro de la cabeza del humano y a ver si funciona el programa y se vuelve más humano. Pues le molesta a la gente que alguien quiera hacer de los demás que sean más humanos. Pero cuando decimos más humanos de verdad. Consideración externa, no interna. Yo no. Consideración externa hacia el prójimo, que eres tú. ¿Cuál es el problema? Pues hay un montón de problemas. Que si somos diablos, que si somos demonios, que si tenemos una careta. Bueno, la de la secta me hace gracia, porque etimológicamente somos una secta. Y como cualquier partido político, cualquier institución religiosa. Eso son falsas sectas. O sea que etimológicamente, vamos a mirarlo. La esencia de es lo que somos. Entonces, si me vienes así, ¿ya qué hago contigo? Si ni siquiera sabes lo que estás diciendo. ¿Me entiendes? A veces pasa hasta eso, que tenemos que considerar a personas que no saben ni lo que nos están diciendo, porque tenemos que hacerlo. Pues es un programa que tenemos integrado. CEP. No puedes ir a ningún lado en esta dirección sin ese programa. Vale. Es toda una fantasía, sería. Ay, qué apasionante, me gusta. Sí, hombre, la consideración externa hacia el prójimo, efectivamente, el ponerte en el lugar de los demás y el conectar con el sufrimiento de los demás, que a veces suena muy bonito, pero que yo el primero a veces me cuesta y a veces me desconecto. Pero hablando un poco de lo que estabas diciendo de la reacción de la gente, a mí una cosa que me sorprende muchísimo, además, es cuando ya das datos o informes o nombras a ciertos personajes que pueden avalar por lo menos la duda sobre algo establecido, hasta a eso nos negamos, nos da pereza. Yo recuerdo, por ejemplo, el astrónomo, el astrofísico Joseph Allen Hynek. A nivel de la ufología del mundo ovni, es un personaje apasionante y el número uno... Un crack.
Un absoluto crack. Como se dice en la calle. Si los que habéis visto la película Encuentros en la tercera fase, en uno de los fotogramas al final de la película, cuando ya baja la nave, Ujú. se ve a un personaje, a un hombre, No, eso yo no lo sabía. con perilla blanca y pipa. Es un cameo. Pues ese es el doctor, es un cameo, es el doctor Hynek. Qué El bueno. doctor Hynek asesoró a Steven Spielberg para hacer la película. Independientemente de las teorías que haya sobre Steven Spielberg, el doctor Hynek, astrofísico, científico, formado en universidad oficial, participó en un proyecto de los militares del gobierno de Estados Unidos que tenía que ver con el asunto OVNI, ¿vale? Cuando él ve que esos informes, esas investigaciones, lo que pretenden es manipular a la opinión pública y negar lo que es evidente, él como astrofísico descubre la evidencia OVNI, Ujú. él honestamente se sale del proyecto militar, se sale del gobierno estadounidense, crea una organización civil de investigación de los ovnis y se dedica a ello. Quiero decir, el propio Carl Sagan, Claro. el propio Carl Sagan tenía una apertura mental hacia lo que pueda haber en el cosmos, quiero decir que, y todavía hoy en día, pues claro, hay muchísimos astrofísicos, científicos, astrónomos, que es que... Poner la duda en ese asunto, claro, te entiendo. Es como... cualquiera de nosotros puede llegar a concluir, vamos a ver, solamente por probabilidad, Ya. ¿cómo no va a haber vida inteligente en una galaxia con cientos de miles de millones de estrellas? Pues imagínate, Imagínate en cientos de millones de galaxias es que el universo es... conocidas. Claro. te quedas Conocidas. desconocidas. Quiero decir bueno, que eso ya es algo muy personal, si tú quieres... Me ha llamado la atención en dónde te has posicionado en el tiempo, en ese momento, de Sí, Spielberg, el 83, 1983, con ET, por ejemplo. ET es posterior, me parece, porque el encuentro es la tercera fase del 77. Sí, Luego viene ET. por eso te digo, ya me voy al 83, sí, ahí a Spielberg. Bueno, yo soy más mayor que tú. Es que en ese momento Sí. todo se manifiesta por momentos, por eventos. Ujú. Entonces en ese momento los eventos eran que parecía que iba a haber una desclasificación, por decirlo de alguna manera, OVNI, el fenómeno de los objetos voladores no identificados y las demás razas que pudiera haber, parecía que se iba en esa dirección, en la desclasificación. Y salió ET y ya está. Y no, Desactivamos el asunto. sí, vamos en otra dirección. Además era la presidencia de Jimmy Carter cuando se hace la película. Bueno, anterior es, como has dicho, en la tercera... Sí, encuentros en la tercera fase del 77, Claro, eso es. que era la presidencia de Jimmy Carter, que él había Luego hablado. con Reagan. Y luego vino Reagan. Exactamente. Y su Que- guerra de las galaxias. Y tenemos este evento de una proyección privada a nivel VIP en el despacho Oval, creo que es además de ET, con comentarios posteriores a Spielberg, ¿no? La has clavado o es así, no sé, un evento que dice aquí ocurre algo, ¿no? Parece que es obvio que ese momento es puntual para cambiar de política en cuanto a el asunto de la manifestación, comunicación OVNI. Aparte de que ya con Kennedy lo acabaron de finiquitar. Lo dejaron muy claro con el asesinato de Kennedy. El tema extraterrestre, a ver el de quién Juan 23, claro. y Juan Sí, 23. A ver sí. quién va a tocar este asunto a partir de ahora. Exactamente. Entonces, claro, si de alguna manera pareció que se iba reavivando, con Reagan se volvió a ocultar aquella realidad y a presentar lo que ellos querían hacer con, por ejemplo, la guerra de las galaxias, ¿no? Como tú has dicho. Bueno, pues muy interesante todo, vamos a seguir avanzando. A ver, Yo no sé si te parece que paremos un rato y descansemos y retomemos o vamos de un tirón, ¿qué te apetece? pues sí, si quieres... Paramos 5 minutos, yo os propongo que descansemos todos un poquito. Esta es la primera parte de la apasionante entrevista a Also. Genial. Vale, y en un momento vamos a empezar la segunda parte y le damos un ritmo mayor. Venga, ok. Muchas gracias. Hasta ahora.